Abrimos ya el tiempo de entrevista. Tenemos ya en nuestro plato con nosotros al portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Oro. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezamos hablando por uno de los temas que está generando más debate o más polémica en las Cortes de Aragón, es esa ley de memoria histórica, más bien la derogación de la ley. Se va a hacer los trámites, digamos, por vía rápida, vía urgente, es decir, se han acelerado los pasos a partir de las decisiones del Partido Popular y Vox. Pero ustedes, Chunta Aragonesista, presentan 80 enmiendas. ¿Qué plantean esas enmiendas? Pues planteamos que el Partido Popular se retrate. Hay aquí una cuestión de fondo, es que cuando se aprobó esta ley, en 2018, el Partido Popular votó a favor de la mitad de los artículos. Entonces, Vox aún no estaba en las Cortes, el PP estaba de acuerdo en la dignificación de fosas comunes, en el depósito de ADN, en que hubiera una comisión técnica, estaba de acuerdo en muchas cosas, está en contra de la mitad de la ley. Y ahora, sin embargo, se quiere encargar toda la ley. Pero más allá del fondo, lo que es indigno es derogarla, pero lo que fue indignante es que lo anunciaran justo en la fecha de conmemoración en la que falleció Franco. O sea, es que dieron una rueda de prensa a PP y Vox para la mayor gloria del caudillo. El día más facha del año es eligieron para dar la rueda de prensa. Y después han seguido en esa línea antidemocrática. Nos han impuesto un procedimiento de tramitación. Ya no es que sea muy rápido, sobre todo el problema es que no va a haber audiencias legislativas. Esto significa que en cualquier ley los representantes de la sociedad pueden venir a dar su opinión. Aquí no. PP y Vox han decidido que asociaciones memorialistas, profesores de historia, cualquiera que quiera venir, no pueda venir a las Cortes a darnos su opinión, y nos limitaron el plazo de enmiendas, que podrían haber sido 8 días, nos dieron 48 horas. En todo caso, lo que hemos hecho ha sido presentar enmiendas para que tengan que volver a votar todos los artículos de la ley que está todavía en vigor y que den explicaciones por qué algo que hace unos años el PP estaba a favor, por qué ahora está en contra. Y es una pregunta retórica y evidentemente el problema es que Vox está arrastrando al PP a la caverna más facha y más reaccionaria. Otro tema que hemos escuchado mucho esta semana, vivienda. Digamos que el nuevo gobierno ha presentado sus planes, ¿no?, para esta legislatura, y arremetían mucho contra el gobierno anterior, la gestión que usted llevaba, que llevaba Chunta Aragonesista, gestión de la vivienda. Ellos decían, daban un dato, decían en 8 años se han hecho 86 viviendas públicas, y también arremetían un poco contra los fondos europeos. Decían que es las partidas, no las de vivienda, las que menos se han ejecutado. ¿Dónde le dejan? Yo entiendo al consejero, hiperactúa. El consejero López hiperactúa en este tema. En carreteras no puede decir nada porque está viviendo de rentas, está haciendo lo que nosotros dejamos, el plan extraordinario. En transportes está viviendo de rentas, está trabajando en lo que nosotros dejamos en la PA concesional, y él carga tintas en vivienda. ¿Qué ocurre con vivienda? Nosotros llegamos a cambiar las cosas de forma estructural, y lo que hicimos fue cambiar radicalmente las políticas que se habían hecho, y empezamos por primera vez, no se había hecho nunca, a trabajar con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en alquiler. Eso cuesta muchísimo tiempo. En la primera legislatura no hubo dinero y en la segunda pusimos las bases. ¿Cuál es el problema? Que los frutos íbamos a tardar más en verlos. Eran proyectos que se habrían generado a lo largo de esta legislatura. No dio tiempo porque la ciudadanía decidió que no siguiéramos en el gobierno, pero como digo, hicimos un cambio estructural. El consejero ha hecho todo lo contrario, ha vuelto a las políticas de vivienda de los años 90. Yo cada vez que habla de vivienda de protección oficial, de que ese es su modelo, me entra un escalofrío porque no entender nada. Ahora ese no es el modelo. En todo caso, yo le deseo la mejor de las suertes al consejero en materia de vivienda y en todo. Me temo que con los planteamientos que están haciendo pues no hay las cosas muy bien, pero ojalá le vayan muy bien, no pasa nada, ojalá le vayan muy bien, e insisto, los resultados que se habrían visto de los fondos europeos, que nos costó mucho la tramitación, o el incremento del parque público, hicimos mucho en pequeños pueblos, se habrían visto a lo largo de los 4 años siguientes, pero bueno, pues no dio tiempo. Si avanzamos un poco en los temas renovables, ¿no? Ustedes también planteaban desde el cuatripartito un impuesto, ¿no?, para esos grandes parques eólicos fotovoltaicos. Ahora este gobierno ha desarrollado ese impuesto tomando un poco los trabajos, ¿no?, que ustedes empezaron. No sé cómo lo ve esa ley que se va a llevar a las Cortes. ¿Se parece en algo a lo que ustedes planteaban? ¿Cambia? Pues ha conseguido el gobierno del PP Vox algo que era muy difícil, que ha sido ponernos en contra de este impuesto a las renovables, que fue un acuerdo político del cuatripartito que siempre hemos defendido. El problema es que el PP y Vox van a hacer lo que siempre hace la derecha, que es perdonar los impuestos a los ricos. Y la cuestión es muy simple. Con este impuesto, un parque con unos cuantos aerogeneradores o unas cuantas placas solares pagará el impuesto, que me parece muy bien. Pero anunció el consejero que puso el ejemplo en Nudo Mudéjar, que a los grandes productores, no a los de autoconsumo, a los que generan energía para vender, esos, con que tengan un plan de interés general, no van a pagar el impuesto. A mí me parece indecente. Se trata
de que todos paguen el impuesto, de que evidentemente quien genera energía renovable para autoconsumo sin excedentes no pague, que hay fórmulas para que el impuesto sea justo, pero el punto de partida, ¿cuál es el problema? Que ha habido mucha presión de las grandes empresas hidroeléctricas y cada vez que el consejero de Hacienda o la vicepresidenta Vaquero se reunían con los representantes de las empresas energéticas, perdíamos millones por el camino. El cálculo que anunció el consejero de Hacienda, el primer cálculo dijo que eran 40 millones lo que iban a recaudar, ahora ya dicen que 30. Hemos perdido 10 millones, ¿dónde están esos millones? Bueno, ellos explicaban que 30 este año, ¿no? Porque creo que solo lo van a... Porque entre que se pone en vigor y no, solo van a pagar como 2 plazos, 2 trimestres. No. Creo que hablaba luego hasta 50. Lo que dijo, hablo en cómputo anual, porque es cierto, en el presupuesto 2024 lo que hay es 20. Hay 12 de eólica, 8 de fotovoltaica, porque como dices, además el primer pago que se hace, el primer pago a cuenta se hace en el mes de julio y por lo tanto calculaban la mitad. Si son 20, lo que calculaban en presupuestos, 20 es lo que hay en presupuesto del 24, era la mitad, por lo tanto un año ordinario eran 40. Sin embargo, ahora ya cuando presentaron el proyecto de ley hablan de 30. Avanzamos en los temas. Financiación autonómica. En el último pleno, ¿no? Ustedes consiguieron que se aprobara una comisión de estudio, pues, para que el Estado transfiera a Aragón, ¿no?, en base a lo que cuestan prestar los servicios, educación, sanidad a una población dispersa y envejecida, para traducir un poco, ¿no?, estos conceptos. Pero es verdad que al final, más allá de encontrar unos argumentos, el hecho de que haya un nuevo sistema de financiación autonómica dependerá mucho de los intereses de los partidos, las comunidades autónomas que esperan, ¿no?, que pueda salir de aquí. Esto es política y siempre ha ocurrido que presidentes de comunidades de diferentes signos se juntan. Ya pasó la pasada legislatura, estuvo la declaración de Santiago, ahí estuvo Aragón, Galicia, Castilla, hay presidentes de diferentes signos políticos, acordaron una declaración unánime para defender los intereses de las comunidades como Aragón, con menos población. Esto es política. Hay una diferencia, que ahora tenemos la amenaza de Cataluña. Bastante tenemos ya con País Vasco y Navarra. Es que ahora Cataluña quiere también un régimen propio y no lo podemos permitir. Y lo que planteamos desde Junta Aragonesista es: vamos a hacer los deberes. Hubo ya un dictamen de 2018 que se aprobó por unanimidad, porque Vox no existía todavía, entonces las cosas se podían aprobar por unanimidad. Un dictamen aragonés sobre financiación autonómica muy útil, pero han pasado cosas después. Lo que estamos planteando desde CHA, y se aprobó por todos menos por Vox, es: vamos a volver a sentarnos, vamos a estudiar un informe que hizo una comisión de expertos en 2017 que nos perjudica mucho. Llegan a decir que Aragón es la cuarta comunidad mejor financiada, que para decir eso, desde luego, hay que ser muy sectario. Y en el lado positivo también hay otro informe de un grupo de trabajo que calculó la población ajustada. Como decías, es la forma de calcular cuánto cuesta prestar los servicios. Ese no estaba mal, pero habría que mejorar. Lo que estamos diciendo es: vamos a dotarnos de argumentos. Vamos a dar argumentos al consejero de Hacienda, al Gobierno de Aragón, para que pueda, en ese planteamiento político, va a ser un planteamiento político, tener argumentos técnicos. Vamos a ir contra el informe del 17, vamos a mejorar el que se hizo después de la población ajustada, porque esto es política, pero sobre todo esto es Aragón. Y lo que pensamos en CHA es que si llegamos a acuerdos, Vox se va a excluir. Si llegamos a acuerdos los partidos democráticos, eso no va a favorecer al Gobierno, eso va a favorecer a Aragón. Y yo, como aragonés y aragonesista, lo que quiero es que tengamos el mejor sistema de financiación. Es que ahora mismo el sistema de financiación, sobre todo, no se entiende, no es justo, es arbitrario. El Estado hace lo que quiere. No tenemos el dinero suficiente para combatir los desequilibrios territoriales y prestar con calidad los servicios públicos. Este es el reto, este va a ser el debate, y esto es lo más importante que hay ahora mismo. Más allá del ruido político, más allá del enfrentamiento y lo irrespirable que está el ambiente político, pues tenemos que intentar trabajar en beneficio de la ciudadanía de forma conjunta. Hablaba usted, lo ha citado, de la amenaza a Cataluña. Por cerrar un poco con temas nacionales, ustedes tienen un diputado, ¿no?, de Junta Aragonesista a través de Sumar en el Gobierno. Hay una crítica que escuchábamos reiteradamente del Partido Popular contra el diputado Puello, que al final de alguna forma tendrá que sucumbir a los intereses o a las votaciones en clave nacional, ¿no?, de unos partidos, de Sumar y del Partido Socialista, más allá de defender los intereses de Aragón. ¿Usted cómo ve, ¿no?, si cree que Junta Aragonesista tiene cierta autonomía o al final tiene que sucumbir un poco a los intereses nacionales? El diputado Puello es de lo mejor que le ha pasado a Aragón en los últimos años. Es una persona con un potencial inmenso, lo conozco desde que era pequeño. Yo era joven y él era pequeño, y va a hacer grandísimas cosas y les pone de los nervios. A mí me hace mucha gracia lo nervioso que pone, por ejemplo, a Roberto Bermúdez, al consejero de Hacienda, le pone nerviosísimo, y a todos, y al presidente Azcón. Bien lo están haciendo Jorge, mi compañero Jorge Puello, cuando les pone
tan nerviosos. Pongo un ejemplo. Jorge Puig habría votado en contra del trasvase, en cualquier caso. Sin embargo, vemos cómo el PP, no solo de Murcia, que era tradicional, es que hasta el PP de Cataluña se pronunció a favor del trasvase el mismo día que la ministra dijo que no iba a haber trasvase. Habrá cuestiones que habrá que ceder, esto es política, y hay cuestiones que habrá que ceder, que bueno, pues no es lo que más nos gustaría, pero hay que intentar cerrar la puerta de los gobiernos a Vox y a la ultraderecha, y por lo tanto habrá que ceder en cuestiones. En lo esencial no va a perder la esencia de lo que representa un diputado de Sumar. No es diputado de Junta Aragonesista, es de Sumar, y estoy convencido que así lo hará. Y creo que el PP, que se está radicalizando, que al final es muy difícil diferenciar a Vox del PP, creo que no es el mejor para decir cómo se radicaliza nadie. Pues aquí lo dejamos con esta reflexión y en clave nacional. Gracias, José Luis Oro, por venir hoy a acompañarnos. Un placer, muchas gracias.